A ver, el doctor José Ramón Cosío, que es ministro de la Suprema Corte en retiro, dijo que en caso de que las autoridades del Poder Legislativo y Ejecutivo no acaten una sentencia de la Suprema Corte, la misma presidenta, diputados, senadores y demás podrían ser destituidos del cargo. Que no se necesita el desafuero. A ver, la pregunta que yo le preguntaría al buen José Ramón, ¿qué nos destituye? A ver, vamos hablando en realidades. Pero en fin, esta aseveración del ministro en retiro, pues ha despertado polémica. Y para fijar la posición de su fracción parlamentaria, que es Morena, me acompaña por la vía telefónica o por el Zoom, está por el Zoom, ¿verdad? Por la vía telefónica nada más, el diputado federal Arturo Ávila Anaya. Arturo, buenas tardes. Eduardo, qué gusto saludarte, con el gusto de saludarte, por supuesto. A ver, ¿cuál es la posición de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados? Fíjate, Eduardo, que yo quedé muy sorprendido, primero de esta gira de medios que emprendió de forma coordinada. Yo te quiero decir sí, que nosotros no estamos incluidos en esas giras porque no nos gusta participar en el show business. Haces bien, Eduardo, porque anduvo por todos lados y eso pues levanta primero suspicacia. Parecía que había una acción coordinada para mandar un mensaje, ¿no? Y después los argumentos que el ministro en retiro comentó, pues bueno, claramente justifican la necesidad de por qué necesitamos una reforma judicial. Fíjate. El primer argumento que dice es que estamos en una crisis constitucional en donde si se aprueba el proyecto del ministro Alcántara Carrancá la próxima semana y no se acata, tendremos una dualidad constitucional. Y yo digo, oye, ¿cuál dualidad constitucional? La Constitución que hizo el Poder Constituyente, es decir, la Constitución que aprobó la mayoría de la Cámara de Senadores, la mayoría de la Cámara de Diputados, la mitad más uno de los congresos locales como poder soberano, o la que el ministro en retiro pretende decir que es la buena. Pero ahí no se quedó, siguió adelante y de pronto dijo, bueno, y además, si hay un tema de desacato, nosotros nos podríamos convertir en una especie de tribunal inquisidor, hacer, fíjate, función de Ministerio Público y de juez de distrito, y ahí le preguntaban, oiga, ¿y el fuero? No, el fuero no importa, podemos sentar un nuevo precedente en la Suprema Corte de Justicia y encarcelamos a todos, a las legisladoras, a las senadores, a los diputados locales, incluyendo a la Presidenta de la República. Puede parecer quizás de pronto gracioso escuchar este tipo de barbarie jurídica. Pues es parte de la discusión, ¿no? Hace rato yo aquí con Guillermo Vázquez Scandal hablaba como, creo que tú eres abogado también, ¿verdad? Sí, abogado. Como un buen abogado lee la ley y le puede dar el giro hacia un lado y hacia el otro. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Abogados que lo ven por un lado, abogados que lo ven por el otro. En este caso tú lo ves por un lado, Cosío lo ve por el otro, y los que no somos abogados pues estamos como que viendo qué pasa y lo único que está generando es mayor confusión, pero sinceramente te lo digo, creo que hoy la gente está más preocupada de si le va a alcanzar el gasto, si va a tener seguridad de llegar a su casa, que en esta discusión que está volviendo ya bizantina, Arturo. Sí, coincido contigo, Eduardo. Pero mira, vamos a dejarlo en términos muy claros, para que la gente nos pueda entender. Lo único que estamos modificando son 2 artículos de la Constitución. El primero, que es el 107, es lo que ya está establecido en la Ley de Amparo. En el artículo 61, en la fracción 1 del artículo 61. Sí, que además hay que decirlo, en 2013... cuando el PRI y el PAN y el PRD aprobaron el Pacto por México, fue cuando crearon esta norma justamente para evitar que hubiera amparos en contra de la Constitución. El temor, Arturo, es que el temor que surge es de que está en tú corrígeme, pero la idea es de que cualquier reforma constitucional, no solamente la que tiene que ver con el asunto electoral, no podrá ser impugnado por nadie bajo ningún motivo, y el problema es qué tal si un día se le ocurre a algún congreso de cualquier partido decir de que
si critico al presidente de la República, me voy 30 días a la cárcel. Tú dirás, eso es imposible, pero ha ocurrido en otros países. Mira, ahí está la mentira, justamente. A ver. Yo realicé una investigación histórica de la Corte, histórica. La Corte en la historia ha recibido 2.753 demandas de acción de inconstitucionalidad en contra de reformas constitucionales. Y fíjate, en ningún caso en la historia ha declarado la procedencia. Es decir, existen los precedentes jurídicos en todos los casos, en todas las cortes, en la historia de nuestro país, para decir no proceden las controversias constitucionales en contra de reformas Pero constitucionales. contesta mi pregunta que yo te estoy haciendo. ¿Qué pasa si un Congreso cambia la Constitución en donde acorta la lista de los derechos que yo como mexicano hoy gozo? ¿Qué pasa? Es que ese no es el caso. Porque, insisto, lo que estamos viviendo hoy es algo que estaba establecido en la Constitución. Ese ejemplo que tú diste y otros más, por ejemplo, alguien decía por ahí, creo que era Ricardo Anaya, ¿qué tal si el día de mañana quieren imponer la pena de muerte? ¿No? Reitero, eso no es el caso. El ejemplo tiene... No es el caso, yo entiendo, pero podría ser el caso. Pero no es el caso. Pero podría ser. ¿Tú me puedes garantizar que nunca podría ocurrir esto en México? Lo que pasa es que en nuestro país tenemos muy claro que tenemos convenios internacionales, y estos convenios internacionales que forman parte de la fracción del artículo 1 de la Constitución, ¿no? Nosotros como país hemos tratado siempre de cumplirlos. Estoy de acuerdo, pero México tiene el derecho en cualquier convenio internacional de repelerlo y decir, me salgo. También tiene ese derecho. Y una vez que se aparte de un convenio internacional, puede cambiar la Constitución. De acuerdo, pero reitero, Eduardo, no existe ese criterio. Y te lo voy a explicar por qué. Mira, nos queda un minutito, por favor. Sí. Mira, ahí te va. Reforma constitucional. ¿Cuál es la esencia? ¿Qué dio el constituyente a aquellos hombres en 1917 cuando crearon la Constitución? Pues que hubiera una mayoría importante representada en nuestro país. Me queda muy claro, pero en la Cámara de Diputados. Pero mi pregunta no ha sido contestada, Arturo, te tengo que insistir. ¿Qué pasa si mañana deciden eliminar un derecho que hoy gozo porque ya no debe serlo? Tú nomás dime. Pero mi respuesta es la que sigue, Eduardo, es que el ejemplo no da lugar, porque el constituyente puede hacer reformas constitucionales y el debate no es ese. O sea, tú me estás llevando de alguna forma a un terreno en una hipótesis que no es la actual. Lo que bueno, no, pero es un terreno hipotético, yo lo sé. Mira, mejor vente un día aquí al programa y lo seguimos discutiendo porque ya me tengo que ir a mensajes. Arturo Ávila Anaya, gracias.